¿Qué tal? Buenos días, chicos. Buenos días. Disculpen la pequeña demora. Buenos días con todos. Buen lunes. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. ¿Qué tal con todos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, me demoré un poquito porque estaba repasando y repasando la clase de hoy y prácticamente ya entramos a las grandes culturas, ¿no? O civilizaciones. Si quisiéramos ubicar esas civilizaciones según las anteriores clases, obviamente superan la etapa de edad de piedra, a lo mucho podrían entrar en el neolítico por las cuestiones de los megalíticos, ¿no? Así dando un repaso general para que podamos sumergirnos en el tema. Eh, Construcciones básicas que encontramos, por ejemplo, vamos a agarrar cuatro, ¿no? Cuatro civilizaciones: Mesopotamia, Egipcio, China y ¿cuál más? Y la India, ¿no? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, la pirámide, cómo se podría nombrar las pirámides? Está hecha de piedra y de una gran cantidad de piedra. Si la ponemos en la época de la de piedra, ¿qué tipo de construcción consideran ustedes que sería? ¿Ustedes tienen alguna idea respecto a eso? Según lo que hemos hablado antes, acuérdense de los líticos. Es grande, es, bueno, en este caso sería un megalítico, sería como un megalítico. Después, algo importante es que acordémonos de las edades de los metales. En la edad del bronce y a partir de la edad del bronce se comienzan a construir los grandes estados teocráticos. Y es con la edad del hierro que comienza a militarizarse estos estados teocráticos. Una característica de esto es las carretas militares, los carros militares. Eso es gracias al descubrimiento del hierro. También va a ser importante para esta clase. Bueno, voy a compartir, me avisan si se ve. ¿Dónde está? Compartir. ¿Dónde? Ah, ya se lo ve. Ya. Eran las claves. Chicos, disculpen, ¿se ve las diapositivas? Sí, profesor. Ya, genial. Ya tenemos hasta las 9:20. Pueden ir tomando su desayuno, atendiendo, anotando. Hay que tratar de asociar todo lo que hemos visto un poco con lo de ahora, ¿no? Y también entender, pues, eh, la cuestión principal, ¿no? De la historia como ciencia. No nos olvidemos nunca que la historia es la aplicación del método científico, ¿no? A tres factores. ¿Se acuerdan los tres factores? Espacio, tiempo y sociedad. Bueno, ya. Que es lunes, es un poco difícil, es temprano. Bueno, empecemos. Si la clase se graba, ya sabrán quizás asociar las anteriores clases un poco con eso, ¿no? Bueno, empecemos con Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia significa la tierra entre ríos. Su ubicación está en los valles del río Éufrates y Tigris, actuales países de Irak y Siria. La ciencia auxiliar que ve los lugares y países, la geografía. Después, Sumer está en la zona sur y Akkad en la zona central, Asur en la zona norte. Ahí están los círculos, ¿no? Más cerca de Anatolia está Asiria, que es en el norte, por ejemplo, ¿no? Akkad en la zona central está entre Irán y la península arábica. Y Baja Mesopotamia o Sumer está cerca del Golfo Pérsico. Otra vez, son los países actuales de Irak y de Siria, ¿no? Cuando hubo una guerra o cuando hay guerras, también se destruyen ciertos centros arqueológicos, ¿no? Importantes para la humanidad. Después, acá la característica de esta clase es que va a haber bastantes periodos históricos. Va a ser un poco difícil memorizarlos de cierta manera, pero en el caso
pero en cada uno de los periodos históricos, algo que es común es que podríamos decir que él es la expansión de cada uno de los territorios, ¿no? Mayormente estas civilizaciones, la clase de hoy se basa en eso, o sea, cómo los pequeños territorios, a través de sus periodos históricos, van expandiéndose. Incluso algo común va a ser que al estar todos en la edad, o iniciar en una especie de neolítico y también edad de bronce, logran tener un gran desarrollo, ¿no? Y cuando tienen disputas sobre sus filosofías y sus formas de pensar, llegan a síntesis. Al llegar a síntesis, ahí se va a ver si siguen teniendo la capacidad de expandirse o declinan, ¿no? Y para expandirse comercialmente, para expandirse comercialmente, primero tiene que haber un gran ejército. Y para sostener el ejército tiene que haber expansión comercial, ¿no? Se necesitan. Por eso empezamos con el periodo histórico de los sumerios o acadios. Los sumerios fundaron las primeras ciudades-estado en Ur-Lagash. Fueron gobernadas por los reyes sacerdotes, o sea, ya esa teocracia, ¿no? Reyes sacerdotes. El primero fue, o Ensi, ¿no? El primero fue Ensi. Después fueron conquistados por Sargón I, acadio, quien unificó la Baja Mesopotamia. Podemos ver la Baja Mesopotamia en Sumer. Hay una conquista de un rey en los acadios, que, bueno, no se está ejemplificando realmente del todo en el mapa, pero los sumerios y acadios se combinan, ¿no? Por así decirlo, se vuelven una sola cultura. Y así va. Después, aquí vemos una imagen, ¿no? De un león, el detalle de la puerta de Shatar. Los inventos de Mesopotamia o de este periodo sumerio-acadio, ¿no? De esta guerra y unión al mismo tiempo, fueron la escritura cuneiforme, la rueda, el ladrillo, el arado y el torno alfarero. La escritura cuneiforme viene de la palabra cuña, que tiene que ver con las cañas cuando se parten a la mitad. En geometría también lo pueden ver. Es como un círculo o un semicírculo. Es como la mitad, un cuarto de un círculo, más o menos. Cuando tú cortas la caña a la mitad, sale una especie de ángulo recto y otra parte circular. Con eso, que es como una especie de cuchillo o bisturí, sea detallado de las cañas o de los huesos, es que hacían las imágenes o escribían. Y como no se puede modificar esa parte del todo, ¿no? Siempre tenía una forma de cuña, por eso se le llama cuneiforme, ¿no? En la actualidad o después ya se hizo con las plumas de las aves, ¿no? Y etcétera, ¿no? Pero en esa época era cuneiforme. Después, otro descubrimiento de ese periodo, ¿no? El periodo acadio, sumerio, fue el calendario lunar, el zodiaco y los cálculos de eclipses, ¿no? El zodiaco, las estrellas, todo lo que nos gusta aún hoy. Miren, no fue con los griegos, ¿no? Empezó también aquí. Después, la matemática. Hubo numeración sexagesimal y una división de la circunferencia en 360 grados, ¿no? Ya hablamos de astronomía, matemática, una cultura avanzada. Después de esto, en el 1830 a 1530 a.C., ya empezó los descubrimientos, por ejemplo, sobre el código de Hammurabi, ¿no? Hammurabi fue el que compiló el primer gran código basado en la ley de Talión e impuso el culto al dios Marduk. La ley de Talión es la ley de la reciprocidad. Tú me robas una gallina, vienen los jueces, ¿no? Los sacerdotes, los militares, entonces en el juicio, según la ley de Talión, tienes que devolver también una gallina, ¿no? La clásica de ojo por ojo, diente por diente, se basa en la reciprocidad. Algo importante aquí es que leamos con cuidado. Dice, Hammurabi compiló el primer gran código. O sea, cuando hablamos de compilación, se refiere que está juntando varios códigos. No nos está diciendo que el código Hammurabi es el primero. En Mesopotamia, el código Hammurabi no es el primero, pero sí es el primer gran código compilado. O sea, es una compilación de varios códigos previos, ¿no? Eh, sí, es el compilar varios códigos previos. Por ahí nos va a mencionar en las preguntas finales del ejercicio, seguro ya lo han revisado o lo están revisando ahora, esa opción, ¿no? Y habría que mencionar a un rey, ¿no? Que seguro va a estar en las respuestas finales, que ahora no lo menciono, que él es el que hizo, pues, el primer código, ¿no?
no fue Hammurabi, eso fue una compilación. Y bueno, una compilación como el Gran Código, ¿no? Después, el Imperio Asirio, en 1350 a 623 años antes de Cristo. Acá hablamos del rey Arsubanipal, que es el que logró la máxima expansión. Estamos hablando obviamente de civilizaciones que se expanden, ¿no? Y organizó la primera biblioteca en Nínive, que fue la capital del Imperio Asirio, ¿no? Todo dentro de las tierras de Mesopotamia, ¿no? Fueron derrotados por una alianza entre medos y babilonios, ¿no? Después, los babilonios también volvieron a la carga de esa zona, ¿no? Y fue con Nabucodonosor II la construcción, la portada de Ishatar, el Sigural de Marduk y los jardines de colgantes, sus estructuras más representativas. Ellos después fueron conquistados por Ciro el Grande, el rey de los persas. Cuando hablamos de los jardines colgantes, que es una de las maravillas antiguas, ¿no?, del mundo antiguo, tenemos que hablar de Nabucodonosor y del segundo imperio babilónico, ¿no? Si queremos hablar del primer imperio babilónico, ¿cuál sería? Estamos leyendo ahora, por ejemplo. A ver, tratemos de participar para que podamos despertar. Bueno, el primer imperio babilónico va a ser el código Hammurabi, y el segundo imperio babilónico va a ser los jardines colgantes, como referencia, ¿no? Más que todo es eso. Después, los grandes imperios del creciente fértil, ya está aquí se grafica. Vemos el movimiento del imperio hitita, ¿no? También del imperio asirio y del imperio neobabilónico, que va a venir, pues, o el segundo imperio, ¿no?, babilónico, que es el neobabilónico. Ya. Ahí están también las capitales. La capital del neobabilónico, Nínive. La del imperio asirio o babilónico también es Babilonia. Hattusa, el imperio hitita, ¿no? Digamos. Ahora las características culturales. Ahí estamos viendo a la izquierda la reconstrucción de la ciudad de Babilonia, las puertas de Ishtar, ¿no? La Sigurat, que es un templo de adoración, de manera, una especie de pirámide chata también. Y los jardines colgantes, ¿no?, que tiene que ver con la irrigación también. Las características culturales, ¿no? La escritura también, bueno, estamos hablando de escritura cuneiforme, a grandes rasgos. Es la más antigua, considerada más antigua de la historia, ¿no? Se descifró por Henry Rawlinson. Podemos ver abajo la escritura, ¿no? Prácticamente son pequeñas tablillas en las cuales se escribe. Esas tablillas son de arcilla, son de barro. Se escribe cuando el barro todavía no está seco, ¿no?, cuando está húmedo, cuando está mojado. Así puede grabarse. También decir que esta escritura cuneiforme se basaba más, si no me equivoco, en especies de jeroglíficos, o sea, en imágenes. No se basaba, no es igual a la escritura que vamos a ver después con las otras civilizaciones, ¿no? Es parecida. Después, la arquitectura, también el uso de ladrillo, adobe y arcilla. Está acá los zigurats, ahí está el templo, ¿no? Después, la religión fue politeísta. Básicamente las primeras religiones o los estados eran politeístas, pero tenían dioses principales como Ishtar, Shamash, Marduk y Asur, ¿no? Podemos ver abajito el templo de Ziggurat. Hay una escalera secundaria, una escalinata principal, un santuario, ¿no? En la parte de arriba quizás está hecho más de metal, al igual que las partes elevadas de las pirámides, ¿no? Hay un retrato en la piedra caliza de Marduk, la diosa Ashtar de Babilonia, ¿no?, que tiene alas. Ahí tiene un símbolo también en sus manos. Tiene que ver, no podríamos mencionar con qué tiene que ver, pero se parece mucho a los símbolos de la cruz egipcia, ¿no? Ya, sigamos. Ahora vamos a ir a Egipto. Bueno, repasando de Babilonia, ¿qué podríamos decir de Babilonia? O bueno, mejor dicho, de Mesopotamia. Si queremos ubicar a Mesopotamia en la actualidad, ¿en qué países estaría ubicado? ¿Tienen alguna idea? Irak y Siria. Si queremos hablar de los periodos históricos, son básicamente cuatro, ¿no? El primero, los sumerios, ¿no?, y acadios, conquistados por Sargón, y
los estados de Uruk. Ahí se inventó la escritura. Si se inventa la escritura y es un imperio, lo más probable es que haya códigos. Pero el gran código de Hammurabi está después, en el imperio babilónico. Pero en el asirio hubo astronomía, matemática. En el sumerio, acabeo, perdón. Mientras que en el asirio se caracteriza por el general o rey Asurbanipal, ¿no? Que es la máxima expansión, la primera biblioteca de Nínive, ¿no? Y así. Acá no menciona qué tipo de expansión hubo, o sea, en base a qué, no solo fue un ejército, sino también estrategias, que también solo lo deben tener ustedes en sus textos y también lo va a estar en las preguntas. Después, el segundo imperio babilónico, Nabucodonosor II, acuérdense los jardines colgantes, ¿no? Y la conquistada por Ciro el Grande de los persas. Y hubo una expansión mayor, ¿no? Y así. Bueno, las características culturales, ya lo dijimos. Genial. Vayamos a los egipcios. Los egipcios no tienen 4 periodos, me parece que tienen más. Deben tener 6 periodos, tienen los egipcios. No se trata de memorizar, va a ser un poco difícil, pero bueno, podemos decirlo así, ¿no? Mesopotamia, 4 periodos. Egipcio, 6 periodos. A ver, quiero ver cómo vamos. De tiempo, vamos solo 13 minutos, tenemos bastante tiempo, así que vamos a tener tiempo para interactuar al final, espero que sí, porque eso les va a ayudar a ustedes y también a mí. Bueno, dice Egipto, ubicado en el noroeste de África, muy cerca de Asia. Egipto es atravesado por el río Nilo, ¿no? Digamos que sin el río Nilo hubiera sido muy difícil que una civilización se desarrolle, sobre todo por lo desértico de su geografía, ¿no? Acá ya no es ni siquiera sabana como era en los inicios de los Homo sapiens, sino ya es mucho más difícil que eso. Hay mucho menos agua, hay pocos ríos, etc. Egipto, el ciclo agrícola. Acuérdense también, esto es parte de la historia, ¿no? El conocimiento cíclico del tiempo o estacional. Ya. Ya bueno, quería mencionar lo del tema de lo diacrónico y lo sincrónico también, ¿no? Eso sería un hecho histórico quizás sincrónico por lo que son un ciclo. Ciclo agrícola, inundación o técnica de limo, ¿no? Siembra y recolección. Egipto se divide en Bajo Egipto y Alto Egipto. El norte es la zona delta. ¿Qué significa delta? Es la forma, ¿no? Digamos la forma en D, como un valle, como podemos ver ahí en Giza, Saqqara, Heliópolis, Memphis. Es una zona delta, ¿no? De un valle. Es muy fértil porque ahí desciende el río y se une con el mar. Después en el Alto Egipto está rodeada de desiertos. Es una zona no tan fértil, pero aún hay irrigación del Nilo. También podemos decir del Bajo Egipto, que es una zona pantanosa, abundante en pesca, donde crecía el papiro. El papiro es lo que va a servir pues, para elaborar el papel y escribir en los jeroglíficos, no solamente en arcilla, ¿no? También en papel. También los griegos usan bastante el papiro. Después, el Alto Egipto, ya lo dijimos, ¿no? Un valle longitudinal, es decir, a lo largo, y las ciudades estaban muy cerca de este río, ¿no? Vemos los símbolos, el oasis, las canteras, ¿no? Las canteras de Asuán, la de Bu, las pirámides, los templos, las capitales, las alturas superiores a 500 metros. Había zonas donde había un poco de rocas, era superiores a 500 metros, ¿no? Si queremos hablar de ciclo agrícola otra vez, el limo, que es la inundación, la siembra y la recolección, tendríamos que ver las etapas, los meses. ¿Alguien me podría ayudar a leer lo que dice aquí, el río permite determinar? Por favor, si los chicos que están ahí atentos. Dice, el río permite determinar 3 estaciones. A ver, ¿quiénes están despiertos? Yo, profe. Dale. Sí, A por ver, favor. el río permitía determinar 3 estaciones durante el año, de inundación, de siembra y de cosecha. Para administrar los cambios que ocurrían en ellas,
Los egipcios construyeron un sistema de diques y canales para ampliar las zonas de cultivo. Claro. Entonces ellos podían ver los ciclos, ¿no? Los diques y canales simplemente es como una especie de generar tierra artificiales. Cuando había una inundación en junio y septiembre, toda esa zona estaba pues, no era cultivable, pero cuando bajaban las aguas, por así decirlo, esa zona era la época de siembra, era el momento en el cual ya simplemente la tierra tenía mayor capacidad de minerales, ¿no? De humedad, y podría sembrarse. Y como se seguía secando, podían después, podían cosechar, podían recoger lo que se había sembrado, antes de que vuelva otra vez la época de inundación, ¿no? Entonces había un ciclo, ¿no? De inundación, que prácticamente es lo que se hace a veces aún en la agricultura, ¿no? Cuando no hay un riego ordenado, hay una inundación, pero esa inundación era natural, no era que se conducía de alguna manera. De ahí poco a poco se ha ido transformando pues ¿no? Con conducción de mejores técnicas. En la actualidad, por ejemplo, tengo una amiga que es bióloga y ve el tema de las industrias alimenticias. Ella ha viajado pues a Egipto y se sorprende de la calidad, ¿no? Técnica que tienen, ¿no? Ya no se basa en inundación, pero miren la necesidad que han tenido pues de mejorar sus técnicas. Tienen técnicas de aspersión, ya de irrigación, técnicas de absorción más seguras, ¿no? Que su inundación, por la escasez misma, ¿no? Si hablamos de escasez también, puedo mencionar alguna ciencia auxiliar. ¿Qué ciencia auxiliar hablaba de escasez de recursos? O se trataba de administrar los recursos económicos o materiales. La economía, ya lo dije, error. Pero sí, es importante relacionarlo, ¿no? Al haber escasez, me da risa yo solo, al haber escasez de recursos, se genera la economía, ¿no? Entonces, y también la matemática. Por eso los egipcios eran muy inteligentes en eso, tenían que tener ese desarrollo para controlar sus recursos. Vayamos a los periodos históricos. Son 6 periodos históricos aquí. ¿Cuántos eran? Dijimos que eran 6 o 4. Bueno, vayamos. Los periodos históricos. Periodo predinástico, o predinástico, sí, 3.500 años antes a 3.000 años antes de Cristo, el país está dividido en reinos formados a partir de nomos. Los nomos simplemente son las regiones. Ahora, ese no es el nombre original. El nombre original es otro. Nomos es una palabra griega. El nombre original, si más no me equivoco, creo que es Epita o Ota, algo así, pero no es el nombre original. Podríamos averiguarlo, pero ese nombre tiene que ver con la imposición griega, ¿no? A los egipcios. Después, el arcaico, el prearcaico, es de los 3.000 años a 2.778, ¿no? Se considera a Nemes o Narmer como el primer unificador del Bajo y Alto Egipto. Ya estamos viendo que hay un proceso militar de unificación, ¿no? La unificación se dio teniendo como centro la ciudad de Tinis, o la capital, ¿no? Podríamos ver en el mapa dónde está la ciudad de Tinis. Tinis es aquí. Agur, no, Tebas. Todavía no está Tinis. Ya, pero está en la ciudad de Tinis, la capital, en el arcaico o época tinita. Arcaico, ¿no? Igual que lo que revisamos antes, lítico y arcaico, ¿no? De la época de América o de Perú, ¿no? Después, el Imperio Antiguo Menfita. El apogeo se desarrolló la arquitectura monumental, las pirámides de la necrópolis de Giza, ¿no? Ya las pirámides que vamos conociendo después. Hubo una crisis en el primer intermedio, que fue del 2160 al 2065 antes. Las nomarcas debilitaron gravemente el poder del faraón. Las nomarcas son lo que nacen del nomos, ¿no? Las regiones como que volvieron a crecer en esta época. Y hubo una disputa con el faraón, una contradicción ahí entre el faraón, ¿no? Que se había ya puesto en el poder, ¿no? El instalador, el rey que puso bajo el poder a todos y las nomarcas, ¿no? Después, el Imperio Medio o Tébano.
Los nombres tienen que ver con básicamente con los lugares, las capitales y con las dinastías, ¿no? Y ya podríamos profundizar más, pero en esta ocasión no vamos a poder hacerlo, ¿no? Tébano, o el Imperio Medio, 2000 igual 65 años antes a 1700 antes de Cristo. Acá tenemos que hablar de Mentuhotep o Hotep II, que realizó la segunda unificación. ¿Por qué? Porque hubo una crisis en el primer intermedio, ¿no? Se estableció el culto a Amón. Las religiones eran, por así decirlo, representantes de cada provincia, ¿no? De cada nomos. Pero también al haber guerras, también se establecía un rey superior sobre otros. Se estableció una jerárquica entre los dioses, al igual que entre los pueblos, ¿no? Hubo un segundo intermedio, que fue por la invasión de los iscos. Y los iscos introdujeron en Egipcio el hierro y el caballo, ¿no? Mejoraron en tecnología en ese sentido, tecnología militar. Algo más que decir, aquí podemos ver a Osiris portando los atributos del poder del imperio antiguo, tiene una especie de bastón, ¿no? Y tiene que ver con la guía, la agricultura y también la guía hacia la muerte, ¿no? Hacia ese paso. El cetro es el cetro de Nejo, el látigo, símbolo del poder sobre los hombres. Miren, lo tenía Osiris, una representatividad femenina, el látigo, ¿no? El cetro de Nejo. Después el cetro de Heka o el callado, símbolo de la protección, vinculado también a Osiris. La cobra y la diosa protectora, también la feminidad, otra vez. El buitre, también otra femenina, diosa protectora del Alto Egipto, ¿no? Ambas diosas representaban la unión de los dos reinos en la persona del faraón, ¿no? Del reino del Bajo Egipto y del Alto Egipto, ¿no? Quizás las figuras también tienen que ver con los animales, con las zonas que estaban ahí, ¿no? El detalle es del sarcófago de Tutankamón, que me parece que era un niño, no era alguien adulto, los símbolos del faraón. Y también había, claro, eran más de dos periodos, eran 6 periodos los egipcios. Bueno, viene el Imperio Nuevo o el Neo-Tébano, ¿no? Tebas, me parece que era la capital en esta época, si me equivoco, me corrigen, dice los, los reinantes, no los faraones, a ver. Dice Tutmosis III alcanzó la máxima expansión, ya los territorios no eran solo de Egipto, no era también, abarcaba Palestina, ¿no? En la época de Jesús, quizás, Líbano y Siria, de ahí a Memphis o Akenatón. El término Atón tiene que ver con el sol, ¿no? Impuso el monoteísmo ya, de todas maneras, en contra de la casta sacerdotal, ¿no? Que adoraba a los dioses. Hay que entender que las ideas de castas sacerdotales tienen que ver con las provincias, o sea, mayor cantidad de provincias, mayor probabilidad de dioses y de una expansión de las castas sacerdotales o de la clase sacerdotal, ¿no? Pero Akenatón fue una especie de dictador o dios, o perdón, o faraón, que impuso a Atón, ¿no? Tuvo ahí una contradicción contra las castas sacerdotales. Después, Tutankamón, él tuvo que restituir el politeísmo, lo más probable es que sea por una resistencia de las provincias, ¿no? Después vino Ramsés II, que tuvo un enfrentamiento contra los hititas en el estado de Kedesh. Eh, Después podemos ver acá a Akenatón rezando a Atón en la tumba real, ¿no? De Tel el Amarna. Después Ramsés luchando, miren en caballo ya, ¿no? Si queremos saber quiénes introdujeron el caballo egipcio, tenemos que retroceder y decir que fueron los iscos. Introducen el hierro y el caballo, ¿no? Para que Ramsés pueda tener su carrocería. En la batalla de Kadesh contra los hititas. Después, la última etapa, o la sexta, es la tardía o la baja época, en los 1070 años, a 333 años antes. Egipto fue conquistado por los asirios, los babilonios y los persas. Ya estamos dando cuenta que eran de la misma época, ¿no? Con los asirios y con los babilonios. Luego cayó bajo el dominio macedonio, que es un previo. Los macedonios son una especie de cultura entre griega y romana, ¿no? Y después, y posteriormente con los romanos, ¿no? Perdón, también tengo un poco de sueño. Dice, el templo de Adut-Simer, construido por órdenes del faraón Ramsés. Y vemos ya las figuras, ¿no? De antropomorfas también de los faraones.
concluye en el 1244. Ahora vamos a ver los detalles generales. A ver, en los detalles generales, a ver, ¿alguien nos podría ayudar a leer los detalles generales solamente de la organización política y social, por favor? A ver, ¿quiénes están despiertos? Mm, Valenzuela, Gonzalo, Chauca, Ortega, Rojas, Vargas. ¿Quiénes desean leer, por favor? La organización política y social. A ver, Yo, chicos, profesor, ya, dale. organización política y social. Faraón y familia real, identificado con la divinidad solar. Nobleza, visir, chati, nomarcas, escribas, jefes militares y altos sacerdotes. Pueblo, campesinos y artesanos. Esclavos, pueblos sometidos por el Estado. Claro, muchas gracias. Sí, miren, aquí estamos viendo una división, ¿no? Ya, ya es como un estado teocrático grande. Incluso se dan cuenta que la nobleza y el faraón están separados, ¿no? El faraón ya se sobrepuso de la nobleza o las nomarcas, ¿no? También de los escribas y de los jefes militares, los sacerdotes, ¿no? Eh, Prácticamente todos los demás dioses están por debajo de la divinidad solar de Atón, ¿no? De ahí los pueblos campesinos, la base de los esclavos, ¿no? Algo también que no sé si lo menciona por aquí, pero es importante recalcar, es que se dice que las pirámides no fueron necesariamente construidas por esclavos, eran por ciudadanos libres, por artesanos, ¿no? Las películas construidas por esclavos no fue necesariamente así. Eso es lo que dicen algunos registros, ¿no? En la religión ya hablamos del politeísmo, la zoolatría y la heliolatría. Zoolatría es básicamente los animales, ¿no? El término zoo viene de animales, o sea, había dioses con figuras de animales, como el mismo Anubis, que era o Osiris, que tenían rostros de chacales, ¿no? De perros, también algunos de cocodrilos, etcétera, ¿no? La misma esfinge también, que es una especie de leona, ¿no? De un león o una leona. Después, la leolatría, helio, viene de lo solar, otra vez, ¿no? Es el culto a lo solar, al sol. No solo a Con, me parece, no solo, ¿cómo se llama? El dios, a ver, me equivoco. No solamente Atón era la representación del sol, había otros dioses. Y había otros dioses también que tenían que ver con el sol. Por eso habla de la heliolatría, ¿no? Y las creencias de la vida después de la muerte y el juicio de los muertos. Acá vemos a Nubis, ¿no? Preparando un muerto para su embalsamiento. Aquí no está mucho mencionado, pero como hablamos de religión, también tenemos que hablar un poco de filosofía, que va básicamente, eh, se va a hablar después con los chinos y con los hindús. Tenemos que decir que algunas creencias sobre después de la muerte, por ejemplo, antes, no todos eran dignos de pasar, ¿no? Por los valles o pasar la otra vida. En los griegos también hay una idea parecida, ¿no? Que tienen que cruzar los reinos del Hades, ¿no? En ese sentido, la innovación o democratización del juicio después de la muerte es que hay un juicio y que básicamente se trata de aportar oro, ¿no? Si el muerto tenía oro, podría, pues, su cuerpo y su alma, o mejor dicho, su alma podría pasar hacia el más allá, ¿no? Eh, bueno, no es tan democrático porque no todos tenían oro, pero es un cambio, ¿no? Para después verlo en las otras culturas. Después, los sistemas de escritura, ¿no? Se dice que hay tres sistemas, el jeroglífico, la ariática y la demótica. El jeroglífico básicamente es la religiosa, es la más antigua, la ariática tiene fines administrativos, la cotidiana y comercial es la demótica. Los tres son prácticamente jeroglíficos, solo que escritos de una manera más simple. La hierática
trata de contabilizar, por eso es que se usa para fines administrativos, y la demótica va a ser usado por las castas, por el pueblo más que todo. Pero son formas de jeroglíficas cada vez más simples, ¿no? Y tienen que ver con etapas también de la historia. La arquitectura estuvo dirigida básicamente a exaltar a los dioses y los faraones. Sus características fueron monumental, religiosa y funeraria, ¿no? Destacaron sus tumbas y sus templos. La cámara funeraria enterrada, ¿no? Es propio de la mastaba y también de los hipogeos y los óseos. Está en todos lados la cámara funeraria, pero las estructuras, digamos, superiores son los que marcan la diferencia, ¿no? La mastaba, como vemos, es una pirámide chata, ¿no? Sin punta, y es de los inicios del imperio de los egipcios, ¿no? Las primeras dinastías. Hasta aquí había capillas y todo. En cambio, las pirámides ya tienen que ver no con las culturas, perdón, con las nomarcas o los sacerdotes, sino ya tienen que ver exclusivamente con los faraones, las pirámides. Y son más vistosas, está toda la familia real ahí, entonces son más fáciles de violentar o robar, ¿no? A partir de esta experiencia de pérdida es que comienzan a variar hacia los hipogeos, ¿no? ¿Qué significa hipogeos? Hipo significa menos, ¿no? Geos es tierra, entonces ellos priorizan pues no las grandes estructuras, ya dejan de construir pirámides y comienzan a adaptar a zonas monumentales más acordes a los terrenos, ¿no? Menos altas, más simples, más secretas incluso, ¿no? Para cuidar pues a los restos de sus líderes. Si queremos resumir un poco los egipcios, tendremos que decir que son 6 periodos. Básicamente es África, muy cerca de Asia, y que hubo una gran controversia entre el norte y el sur de Egipcio, ¿no? A través de esta controversia es que se generan los periodos de unificación y división, ¿no? Empieza siempre con los nomos, acordémonos de eso, que los grandes imperios empiezan en pequeñas provincias, al unificarse van mejorando, ¿no? Se unifican obviamente a través de la guerra, se desarrolla la arquitectura monumental, ¿no? Y van surgiendo figuras como el faraón, ¿no? Si queremos asociar el faraón con arquitectura, tiene que ser necesariamente con las pirámides. Después, la organización social y política también varía. El faraón se destaca de la nobleza, no es lo mismo ser un faraón que un sacerdote. Hay historias también de sacerdotes que llegaron a ser faraones, etcétera, ¿no? Como por ejemplo la película, no, mejor no lo menciono, se van a confundir. Pero sí, hay historias sobre eso. Más que todo es eso, chicos. Después los sistemas de escritura se vuelven cada vez más simples, al igual que los de arquitectura, ¿no? Por una necesidad, ¿no? De conservar y de cuidar. A ver, y ahora tenemos que entrar a la India. También no se olviden que el tema militar, ¿no? Los Hicsos son los que introducen el hierro y los caballos, ¿no? Quería revisar un ratito lo de los faraones. A ver, yo aquí he enfocado. Ponemos. No lo voy a encontrar, lo voy a encontrar, lo voy a encontrar. A ver, ya no lo estoy encontrando. Ya no lo voy a encontrar. Oh, sí. Ya, bueno, no lo estoy encontrando. Quería encontrar algo para podernos guiar, ¿no? Bueno, también decir que acuérdense que los de Mesopotamia, los egipcios, si bien no mencionan que tienen filosofía, sí tienen religión, entonces tienen un pensamiento abstracto o metafísico, ¿no? Pero ellos ambos, algo común es que se resignaban al destino, ¿no? Por eso las ideas religiosas predominaban sobre el pensamiento crítico, ¿no? O hasta cierto punto no mágico, ¿no? Y bueno, entramos a la India. Tenemos tiempo todavía, básicamente 1 hora, así que vamos con tranquilidad. La India. La ubicación es en los valles del Indo y de Ganges, probablemente de ahí viene el nombre. En arquitectura destacan las estupas, que es la figura que estamos viendo. Estupas, me parece un poco la palabra de estepas. No sabría decirlo si es lo mismo, pero podría asociarse más adelante se podría asociar más adelante por la relación que tuvieron
cercana con el Imperio Mongol, ¿no? O sea, es una especie de construcción masiva, ¿no? De una casa. También algo decir que las estupas se caracteriza por ser una imitación de una montaña. Esta zona no es tan árida, o bueno, no es desértica del todo, tiene bastantes montañas rocosas, está muy cerca de los mares, y como vemos hay bastantes ríos, a diferencia de Egipto y en Mesopotamia, ¿no? La leyenda, como vemos aquí, de geográfica, las ciudades de la civilización del Indo, ¿no? Harappa o Mohenjo-Daro, y también las expansiones, ¿no? Como se menciona en la anterioridad, tiene que empezar por algo pequeño, empieza por el reino de Magadha y se va por el imperio de Maure, ¿no? La religión se divide en dos, el hinduismo y el budismo, que van a aparecer, ¿no? En los periodos que vamos a ver. Tenemos que hablar de que el hinduismo son los que creen en la reencarnación y el respeto a los libros sagrados o Vedas, ¿no? Acá tenemos que hablar que el hinduismo tiene que ver bastante con las castas. Una diferencia entre casta y clases sociales es que es la manera del linaje familiar. Hay una cuestión endogámica en las castas. No podían casarse uno con otros más que con lo de su misma casta o linaje, ¿no? Hay bastante endogamia, por así decirlo, en el hinduismo o en la India, ¿no? Antigua. Después el budismo aparece con Siddhartha Gautama y busca el camino de la liberación del sufrimiento, ¿no? Buda o Siddhartha, o antes de ser Buda, se llamaba Siddhartha, es una especie de revolucionario también, porque él su idea del budismo va contra las castas. Lo vamos a ver después, ¿no? O sea, es decir, rompe el linaje endogámico y nos habla de que la vida más allá de la muerte pues depende de lo que hagamos aquí, ¿no? Y que cualquiera, esta vez es más revolucionario que los egipcios, que tenían que pagar dinero para ir más allá. Acá se trata de las acciones, ¿no? De la voluntad. Eso es lo que nos va a decir Buda. Los aportes de la India son la creación del cero oposicional y la invención del ajedrez y el yoga, ¿no? Es algo de cultura general, para no olvidarse. Tuvieron escritura, el sánscrito, la diferencia a las otras escrituras, tenemos que decir que el sánscrito tenía que ver más con los ritos, era más algo religioso, ¿no? Sí, era más religioso, pero también tenía mayor precisión a nivel de alfabeto y sílabas. Mientras que los jeroglíficos eran sistemas entre imágenes y sonidos, ¿no? Lo cuneiforme y los jeroglíficos, lo que hemos revisado en anteriores culturas. El sánscrito era ya sistemas alfabéticos, con sílabas precisas. O sea, nos decía cómo pronunciar a cierto punto, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que hablar, pues, de los periodos históricos. ¿Cuántos periodos históricos tiene? Tiene 5. Los egipcios, acuérdense, tienen 6. Mesopotamia se considera que tiene 4, ¿no? 4, 6, 5. La India, periodos históricos. La civilización del Indo, ¿no? 3.300 años a 1.300 a.C. Miren, 2.000 años. Hay una revolución urbana de Mohenjo-Daro, Harappa. Podemos ver las ciudades, ¿no? Que está mencionando. Están al norte y hay una especie de el imperio ya de Maurya. Esa es la revolución de Maurya, o la revolución urbana, ¿no? De la civilización del Indo, ¿no? El védico, ya de 1.300 a 800 años, hay aquí 500 años, ya hay una invasión indio-europea. Es decir, los hindús, ¿no? Eran los que invadieron a los europeos. Y también como invadieron a los europeos, ¿no? Hay un uso del hierro, obviamente el hierro es de los metales, es el más duradero, el que permite mayor expansión, ¿no? Ya hablamos también de carros de guerra, también la lengua sánscrita y los libros sagrados, las Vedas. En las Vedas estaban el sistema de castas, ¿no? O linaje. Después el periodo brahmánico, ¿no? Ya una consolidación del sistema de castas. ¿Qué significa? Que las regiones o provincias, por así decirlo, ya aceptaban las castas de manera completa y a partir de eso surge la oposición del budismo. Aquí
viene Buda o Siddhartha, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hablar del sistema de castas. Por ejemplo, a la derecha vemos al Brahma, ¿no? Al Brahma, el sistema brahmánico. Nos va a asociar el cuerpo, ¿no? de esta deidad de Brahma a las castas, ¿no? Se decía, por ejemplo, los brahmanes, los sacerdotes, descienden o parten de la boca de Brahma. Todos constituimos un solo cuerpo, dice, ¿no? Pero los sacerdotes son los encargados de la palabra, de gobernar hasta cierto punto y nacen de la boca de Brahma, ¿no? De la boca de su rostro. Después, los kshatriyas, que son la nobleza, los nobles nacen de los brazos, es decir, de la fuerza, los que tienen el derecho a gobernar, ¿no? Los que tienen derecho a hacer la guerra, a hacerse con las propiedades, los kshatriyas, la nobleza, de los brazos de Brahma. De las piernas de Brahma, sí, esas son las piernas, sí, las piernas de Brahma nacen los vaisyas, o el pueblo, ¿no? Que es los que trabajan, los que hacen los oficios, los artesanos, los comerciantes, que no tienen derecho a hacer las guerras, pero sí a trabajar, ¿no? Las propiedades de los nobles, los vaisyas, el pueblo. ¿De dónde? De las piernas de Brahma. Mientras que los sudras son los siervos y esclavos, que prácticamente su vida no les pertenecía, ni siquiera el derecho al trabajo, nacen de los pies de Brahma, ¿no? Miren pues cómo se representa en un solo cuerpo, ¿no? En la actualidad, bueno, en épocas posteriores, se podría decir que tenemos al Estado como un solo cuerpo, que eso ya sale en épocas ya de la Ilustración y más allá, ¿no? Y ya espero que lo podamos ver también. Podemos decir que Brahma es el dios Estado, el teocrático, ¿no? La figura, su cuerpo. Y los Dalits o los parias o los impuros eran algo mucho más abajo que los sudras. Al menos los sudras tenían señores, tenían alguien que digamos que los enseñoreaba, ¿no? Los parias o los impuros hacían, pues, eran los que estaban lejos de todo este tipo de castas o lejos de este tipo de trabajos. Hacían trabajos que eran condenados, ¿no? Era lo peor, lo que quedaba. Dato curioso, hasta el año 2022 hubo un presidente nacido pues de la casta de los Dalits. Obviamente tenemos que ir hablando del imperio Maurya, ¿no? Es la continuación del brámico, ¿no? Se establece el Brahma, pero también el budismo en oposición. Después viene el imperio de Maurya, ¿no? Como vemos, Maurya o Maurya. Acá tenemos que hablar de Chandragupta Maurya, o la primera unificación del norte, ¿no? Este gobernante o sacerdote fue el primero que unificó el norte de la India, ¿no? Por eso es que en el mapa estamos viendo aquí, ¿no? Todo este norte, las ciudades importantes de Harappa y de Monte Daro, ¿no? Que son los de la revolución urbana, o sea, las ciudades más grandes fueron unificadas también por el imperio de Maurya, ¿no? Se unificó el norte con el sur. Después, Asoka fue, en la época de Asoka, se hubo la máxima expansión y el budismo entró como oficial, ¿no? Acá tenemos que decir que al entrar el budismo como oficial hay una crítica o una lucha contra el sistema de castas, ¿no? En la teoría ya había una mayor apertura, ¿no? Pero como el ejemplo anterior que ya mencioné, la literatura y el poder político de los Dalits, por ejemplo, es reciente, ¿no? Del siglo XIX, siglo XX. Después, el imperio Gupta, los 300 años ya después de Cristo, a 500 años, hay un apogeo comercial y un gobierno más descentralizado, ¿no? Quizás gracias al budismo también, por el hecho de la apertura, ¿no? La apertura de ideas. Si tenemos que resumir un poco el tema de la India, tendríamos que hablar de las estupas, ¿no? Que es la representación de una montaña, y tiene que ver más con el budismo que con las castas, las dos religiones, hinduismo y budismo, el reino inicial de Magadha y el imperio de Maurya, que es el que unifica, pues, la primera unificación del norte. ¿Cuántos periodos tiene el budismo? Tiene 5, perdón, el hinduismo o la cultura hindú, ¿cuántos periodos tiene? Tiene 5, ¿no?
Más que todo es eso, ¿no? Las revoluciones urbanas, las grandes ciudades, Mohenjo-Daro y Harappa, el sistema de castas, el uso del hierro en la época del Védico, esas cuestiones. Bueno, entonces vamos a China, que es el último tema que vamos a tocar. China, ¿no? La cultura china. El lejano oriente, ubicado entre los ríos Huang, Ho o amarillo, la zona amarilla, y Yangtze, Kiang, que es el azul, ¿no? Son los colores con los que se representa. Tendríamos que averiguar un poco más allá por qué son esos colores y si hay otros colores, ¿no? Después, en la arquitectura se destacan las pagodas y la gran muralla. Las pagodas está a la derecha, ¿no? Tienen que ver también con esa idea de montañas y creo que también tiene que ver con el budismo incluso, con la expansión del budismo o, ¿cómo se dice? La influencia del budismo, ¿no? En la misma China. Y la Gran Muralla tiene que ver con la idea de evitar la expansión de Genghis Khan o de los Khanes, ¿no? Del Imperio Mongólico. Tuvieron que hacer estas murallas para que no puedan pasar pues, los grandes ejércitos del Imperio Mongólico. Las escrituras fueron de tipo ideográfica, ¿no? Acá hay una diferencia con las demás culturas o civilizaciones mencionadas, ¿no? La más antigua es China, ¿no? Ideográfica, ¿qué significa? Significa que se prioriza el significado, ¿no? Que el dibujo. No hay un dibujo necesariamente como eran las jeroglíficas, ¿no? Que tenían que ver con imitar pues a un ave o imitar a un animal o una circunstancia, ¿no? Las historias eran más ideográficas, más el significado que el significante, ¿no? Cuando hablamos en lenguaje, ustedes también llevan comunicación, hablamos de significado y significante, ¿no? El significado es el concepto, ¿no? La situación, el acto, el hecho, el concepto. Y el significante es la imagen, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de dibujar un coco, ¿no? O una pared, dibujarlo, un cuadrado, pero ese es un significante, ¿no? El significado de ese cuadrado puede ser un cuadrado, puede ser una pared, puede ser un vidrio, etcétera. Es la forma, es el significante, más el significado es la ideografía, ¿no? El concepto. Entonces, aquí lo que hacían los chinos como vamos a ver aquí, ¿no? Mire, por ejemplo, cómo está escrito lo de Lao Tse. Lo que hacían los chinos era tratar de imitar el concepto. No imitaban la imagen, ¿no? Dibujaban el concepto, dibujaban el concepto. Y cuando, por ejemplo, obtenían la palabra yen, que significa persona, por así decirlo, tenían que hablar de algo que sea una persona buena. Entonces dibujaban yen y adherían la palabra buena encima de la palabra yen y se generaba un nuevo código, una nueva escritura. Y así poco a poco, ¿no? Un trazo significaba ponte árbol, entonces si hablaban árbol caído, un árbol y algo más que cruzaba, y así poco a poco. Entonces tenían que tener una lectura, ¿no? De la ideografía. Y así, incluso había una lectura obviamente ideográfica ligada al emperador de la dinastía, que poco a poco se fue popularizando o revolucionando, ¿no? Eso ya se ve después en el siglo XIX. Los inventos de los chinos, el papel, la brújula, los chinos inventaron la brújula, el papel, que no fueron los europeos, ¿no? Ni otros, sino los chinos. No inventaron los papiros, sino el papel, ¿no? La brújula, la sericultura, la porcelana, la imprenta silográfica. La silográfica significa el tallado, es una imprenta en piedra, en madera. Es una imprenta en madera. La silografía es eso, en madera quemada. Por ejemplo, a la derecha podemos ver la antigua brújula china, que en este caso también tenía un metal, pero apuntaba al sur. Me parece que las brújulas apuntan al norte, en occidente. En el caso de China, la brújula apuntaba al sur. Después también la pólvora, el chismocopio y la ballesta, ¿no? Aquí vemos en el mapa la leyenda, el origen de la dinastía Shang,
La dinastía Shu, Qin y Han, que son las que vamos a ver en las etapas, ¿no? Vamos viendo cómo se va expandiendo y consolidando. Otra vez recalcar, empieza por una provincia pequeña, se va expandiendo militarmente y tomando una necesidad de comercio, ¿no? Por eso que vemos la ruta de la seda, que es la última etapa, o la etapa donde China ya se consolida como imperio, ¿no? Aquí las escuelas filosóficas y los periodos históricos. Es lo que se recalca China, aparte de los inventos, ¿no? Que ya vimos, hizo arquitectura, la arquitectura de la pagoda de Gansu, ¿no? La pagoda, otra vez una representación de las montañas. En las escuelas filosóficas, también tiene dos principales, así como el hinduismo tenía al hinduismo y el budismo. En China podemos hablar de Confucio y del taoísmo, ¿no? Se diferencian ¿en qué se diferencian? Confucio propone realizar una reforma social a través de la educación de tipo moralista. O sea, Confucio lo que hace es ver códigos sociales, éticos, culturales, de gobernanza moral. Para eso sirve la moral, para poder gobernar, guiarnos en la vida social, ¿no? Hasta ahí tiene que ver con las dinastías, incluso por eso los emperadores de las dinastías respetan mucho a Confucio. Mientras que el taoísmo empieza con Lao Tse. Lao Tse también es un precursor de la idea de la dialéctica, al igual que Heráclito de los griegos. Lao Tse habla de filosofía netamente, ya no habla de una cuestión, una educación moralista. Lo poderoso de Confucio es que intenta hacer una reforma social educativa, ¿no? Moralista. O sea, te da leyes, normas, proverbios. En cambio, Lao Tse no. Lao Tse busca la comprensión del principio supremo de todas las cosas, el Tao. Hay muchas frases de Lao Tse que nos podrían enriquecer la vida, que tienen que ver básicamente con cómo volverse una especie de recipiente ante los problemas, de adaptarnos. También tiene que ver con los conceptos, con dejar el ego, con que es necesario tanto lo positivo y lo negativo en la vida, ¿no? Esa idea básica de cultura general del yin y el yang, que es lo positivo y lo negativo, lo contradictorio, van hacia la unidad. De eso nos habla Lao Tse, ¿no? Por eso es que tiene que ver después con algunas ideas de materialismo, o mejor dicho, de dialéctica, que también lo tiene Heráclito. Periodos históricos, ¿no? Periodos históricos. La dinastía... A ver, ¿alguien nos podría ayudar a leer los periodos históricos? Por favor. Acuérdense que son 5 periodos históricos. Los que más periodos históricos tienen son los egipcios. Tienen 6, más no me equivoco. Los hindús tienen, o la India tienen 5, y Mesopotamia tiene 4, me parece. Periodos históricos de China, por favor, ¿alguien puede ayudarnos a leerlo? Luego, más que todo, para que podamos estar un poco más atentos. Periodos históricos, chicos, despierten, están tomando desayuno, entiendo. A ver, chicos, hay 52 personas. Tenemos a Alegre y Vilcamazo, Ankara, Montoya, Ayala, Cajamar, Chauca, Coronel creo que participa bastante también, Cotrina, Infante, sí, hay bastantes personas. Periodos históricos, por favor. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien vivo o viva? Yo, profesor. Profesor, Sí, dale. Adelante. Dinastía Xia. A ver. Sí, alumna, dale. profesor, yo leo, o la otra compañera, es que fuimos dos. Ah, ya, no sé cuál de las dos. Ya, tú. Ya, dinastía Xia, 2100 a 1600 a.C. Etapa legendaria,
El rey Yu el Grande realizó canalizaciones. Sí, continúa. Toda la dinastía. Allá. Dinastía Cha, 1600 a 1100 años antes de Cristo. 1100 antes de Cristo. Revolución urbana y desarrollo de metalurgia de bronce y escritura. Dinastía Zhou, 1100 a 221 antes de Cristo. Periodo de los reinos combatientes, desarrollo del hierro. Dinastía Qing o Qing, 221 a 206 a.C. Shi Huangdi unifica China, implanta el mandarín. Dinastía Han, 206 a.C., 220 después de Cristo. Se extendió el comercio por la ruta de la seda. Muchas gracias, Flavio. Sí, la dinastía Xia, al hablar de etapa legendaria, nos está hablando de una época mítica. Habla del rey Yu o el Grande. Si hablamos de época mítica, solo para amenizar, los chinos tienen la leyenda del rey del mono, que es una especie de rey guerrero que se encargó de traer conocimientos también a la cultura china, ¿no? De ahí nace Dragon Ball y demás historias. Es más, en la actualidad China tiene películas sobre sus épocas míticas. La dinastía Shang, la revolución urbana, tiene que ver con, ya lo mencionó su compañero, el desarrollo de metalurgia y la escritura. Sin la metalurgia y la escritura no hubiera habido una revolución urbana o viceversa, ¿no? Es a través de la cantidad de personas y su capacidad económica que se desarrolla la tecnología. Entonces, sí, podríamos decir que la dinastía Shang está en la edad de bronce, ¿no? Y también, si hablamos de escritura, tenemos que hablar de las escrituras ideográficas de China, ¿no? Después, Shu, los reinos combatientes. Otra vez esta idea de que hay reinos que combaten entre sí buscando someter unos a otros, ¿no? Y también la relación que existe de la guerra con el hierro. En la edad del hierro, las armas se vuelven más poderosas, más resistentes, no se rompen pues ante los huesos, podría decirse, y no se oxidan con facilidad, ¿no? Entonces hay mayor guerra. Por eso también se recalca por los periodos de los reinos combatientes. El mandarín es lo que es el idioma implantado y unifica a China en general, mayormente aquí eran generales, Shi Huangdi, ¿no? La dinastía Qing. Y la dinastía Han es ya pues la consolidación de una China, ¿no? Y para esa consolidación se necesita un comercio de la ruta, ¿no? De la seda. Los guerreros terracota representan las diferentes naciones del imperio. Algunos de los 8000 custodian el mausoleo del emperador, ¿no? O sea, todos los tipos de naciones o dinastías, por así decirlo, se combinan a la adoración o culto del emperador chino, ¿no? Que es lo que se mantiene hasta el siglo XIX también. Hay dinastías posteriores a esta, ¿no? Bueno, aquí hay una especie de resumen de las 4 civilizaciones. Ya nos queda igual, ¿cuánto nos queda? 40 minutos más o menos. ¿Alguien que nos pueda ayudar a leer los resúmenes? Creo que la anterior compañera que quería exponer o ayudarnos, quizás puede ser ella. ¿Cómo se llama tu compañera, Flavia? Ya, Ya, tú. ¿Cuál es tu nombre? Diana, Diana. Ya, Diana, genial. A ver, todo el solo, a ver, ah, sí, eso estoy viendo. Solamente hasta ubicación y escritura, nada más, de los 4, a ver. escritura. Ok. Ujú. Escritura de Mesopotamia, cuneiforme. Egipto, jeroglífica. China, ideográfica. India, sánscrito. A ver, si nosotros decimos una escritura basada en el significado
Es decir, en el significado, no en la imagen, ¿cuál de estas cuatro sería? Solamente en el significado, que pongan que la palabra yen se escribía así como una Y, pero tendríamos que decir persona vieja. Entonces, tenemos que añadir algo más ahí, dibujar algo más. ¿Qué tipo de escritura es ese? ¿Es cuneiforme, jeroglífica, ideográfica o es un sánscrito? Solo una escritura basada en significado. ¿Alguno tiene alguna? Ideográfica. Claro, ideográfica. Muy bien. Punto. Esa es una pregunta difícil, es ideográfica. Si queremos hablar de una escritura basada sobre todo en la precisión, en un orden alfabético y de índole religiosa, ¿es cuneiforme, jeroglífica o sánscrito? Acuérdense, tiene que ver con lo religioso, con, con lo más religioso, digamos, con qué sistema, qué civilización de las cuatro desarrolló más una idea de linajes, o sea, una idea de religiosidad, que se mantuvo aún hasta el siglo XIX, y que dio un ejemplo de que recién hubo un presidente en el 2020-2022. ¿Qué tipo de escritura fue esa, no? A ver, religiosa. Todas las escrituras fueron religiosas, ¿sí? Pero no todas las escrituras tuvieron alfabético ni fueron precisas. ¿Alguna idea? Háganlo por descarte, a ver. Ideográfica no es. El Sánscrito. Sí, exacto, fue el sánscrito. Sobre todo por lo religioso, ¿no? Religioso y filosófico, y linaje, ¿no? Por el tipo de alfabetización ya más precisa. Sí, prácticamente el sánscrito. También se dibujaba, ¿no? Pero es un dibujo más artístico, ¿no? No era tan práctico, sino era más así, más de linaje. Pocos pueden acceder, ¿no? En cambio, la cuneiforme, acuérdense que tiene que ver con la caña, ¿no? El cuneiforme se refiere a la cuña, se refiere a una especie de círculo dividido, ¿no? La mitad de un cuarto de un círculo es el corte de la caña, ¿no? La caña circular se corta y queda pues una parte recta y otra parte así, como una media luna, ¿no? Entonces, con esa punta de la media luna van escribiendo en dónde, en el barro, ¿no? El barro cómo tenía que estar para que pueda grabarse. ¿Seco o húmedo? Húmedo. Claro, tenía que estar húmedo. Si queremos hablar de ciclos de agricultura, ¿cuál de las cuatro que están aquí es donde se habló de un ciclo de agricultura que tiene que ver con la humedad? ¿Se acuerdan? Egipto. Egipto, muy bien. Claro, y la técnica era la inundación. Sí, muy bien. A ver, sigamos hablando un poquito de esto. La geografía física. Dice los valles, Mesopotamia, del Tigris y el Éufrates. Está cerca de Egipto, rodeados por cadenas montañosas, ¿no? En cambio, Egipcio habla de un desierto con llanos fértiles, la ribera del Nilo. China, sin embargo, habla de grandes valles originados en los Himalayas, desierto del Gobi y la costa del Pacífico Este. China tiene bastante diversidad geográfica, como podemos ver, ¿no? A diferencia de Mesopotamia y Egipcio. India limita también con los Himalayas, también tiene bastantes valles, un desierto al oeste y una zona subtropical, o sea, una especie de selva. Ven las diferencias ahí, ¿no? Básicamente es eso. Eso también puede permitir, pues, la expansión cultural y de materiales, ¿no? La religión, acá también hay diferencias. Religión está asociada a filosofía, acordémonos de eso, ¿no? Pero explícitamente, filosofía, tenemos que hablar de China y de India, ¿no? Explícitamente. En cambio, de religión, ya obviamente Mesopotamia y Egipto. Algo que se menciona aquí es básicamente la región de Mesopotamia, es antropomórfica, o sea, figuras de hombres
¿no? De humanos. Isomórfica, cuerpos, ¿no? Cuerpos de animales, ¿no? Mórfica tiene que ver más con el cuerpo, ¿no? Puede ser tanto antropomórfica, sería la diferencia entre antropomórfica y isomórfica sería que antropomórfica es un animal, o perdón, dicho, una figura humana con el rostro de un animal, antropomórfica. Isomórfica sería un cuerpo animal con un rostro humano, por así decirlo. Un poco va por ahí. Después, la cosmogenia o la cosmovisión, como era, por ejemplo, en los Andes, o viene de la idea de cosmos, ¿no? De las estrellas, el origen, ¿no? Es politeísta. Aquí prácticamente todos son politeístas. Quizás alguien que no era tan politeísta era Egipto. ¿Por qué no era politeísta? ¿Se acuerdan de qué dios era? ¿O bajo qué figura, no? Es que se erigía sobre los demás dioses en Egipto. Por ahí alguien, acuérdense de lo helio, tenía una especie de sistema heliográfico, o el del helio, ¿no? El helio también se traduce como, acuérdense de que hay una sola figura. Es igual que aquí en los Andes. Nosotros en los Andes, ¿a qué figura adorábamos? Al sol. Ajá, al Inti, al sol, ¿no? Los egipcios también adoraban al sol. En ese caso era Atón, creo. Si no me equivoco, era Atón, ¿no? O Ra Sí, también. ¿Mm? Claro, era Atón sí, o Ra también. Sí, entonces es una pequeña diferencia también, ¿no? Ambos eran politeístas y también una característica importante en Mesopotamia, que Egipto no la tenía así, todo el tiempo no fue así, pero en Mesopotamia se trataba de dioses severos y vengativos. Eso habla del carácter de su civilización, ¿no? La necesidad, bueno, social de ser así, ¿no? Severos y vengativos. Y si son severos y vengativos, ¿qué código moral tenían? O sea, ¿qué, qué obra era la que escribieron ellos en esa época? ¿Se acuerdan? ¿Qué código había? El más resaltante. No les voy a preguntar qué época, solamente qué código era. Que estaba escrito, que fue un compilado de otros códigos de los de Mesopotamia. Que El decía, Harum este, Barum, no sé qué. sí, jajaja, Ese profesor. exacto, el Hammurabi, ese, exacto, ese. Está bien, ¿no? Yo también tengo un poco de sueño y me equivoco con las palabras. El Hammurabi. Acuérdense que el Hammurabi no fue el primero, sino fue el compilado, ¿no? Fue el gran compilado y también tiene que ver con unificación, ¿no? De las provincias. Por eso es que la ley del talión, que tiene que ver con el Hammurabi, habla de dioses severos y vengativos, ¿no? Era recíproco o vengativo. Mientras que en egipcio la respuesta fue más todo lo que era la vida después de la muerte, ¿no? Se tenía una idea más por ahí. La idea de justicia o código no era lo más resaltante, pero tenían también una organización social, ¿no? Acuérdense, se pagaba, ¿no? Para ir al más allá. En China, por ejemplo, ya también sigue con las figuras antropomórficas, o sea, los dioses tenían figuras, cuerpos de hombre. La cosmogenia también era politeísta, ¿no? Y se basaban en filosofía, ¿no? Las dos filosofías de los chinos, acuérdense del chiste de la Miss Universo, cuando quiere hablar de Confucio, el filósofo japonés, chino, etc. Ya, Confucio era uno de ellos. El otro también tenía basamientos filosóficos. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan, chicos? Confucio se encargaba de la moral. ¿Y quién se encargaba de la sabiduría interna? Del yin y el yang. Ah, ¿se acuerdan? Era un precursor de la dialéctica o la contradicción. Lao Tse se encargaba.
y su escrito es el Tao. Cuando tengan tiempo o se sientan estresados, les recomiendo que lo pongan en audiolibro y les va a ayudar muchísimo para soltar cosas y para entender muchos problemas de la vida. El Tao, el de Lao Tse. Después en la India, igual, antropomórfica, isomórfica. Otra vez regresaron las figuras de animales. En la India, una característica es que también es como género politeísta, pero algo que no menciona el texto es que la India quizás es el país donde mayor cantidad de dioses hay, alrededor de más de 100 dioses, pero no puedo decir el número, pero hay muchísimos dioses en la India, demasiados. Y por tanto, también tendríamos que entender que se basa a su sistema de linaje, ¿no? Cada linaje, al ser endogámico o irse para el endogámico, porque era muy difícil casarse entre otros, está ligado a algún tipo de trabajo también, ¿no? Por eso vemos la figura de Brahma. Y sus basamientos son filosóficos en ese sentido, ¿no? Del hinduismo y el budismo. Hinduismo y budismo. Hay una especie de oposición ahí también, ¿no? Hay una especie de oposición. Buda nace para contradecir al hinduismo y se basa en que todos podían llegar al más allá o a la iluminación en base a sus acciones y la meditación, ¿no? Era algo revolucionario para su tiempo. Después la economía, no hay muchas diferencias. Mesopotamia, basada en cereales, legumbres y palmeras. Egipcio, en los cereales y los granos. Muchas de nuestras alimentaciones tienen que ver con estas zonas del mundo, ¿no? Los cereales, los granos. Los chinos también, lo que tanto nos gusta en cereales, el arroz, ¿no? Lo que comemos todos los días, arroz. Arroz árabe, arroz chino, arroz chino. Los granos también, que pronto van a derivar en la protoindustria, ¿no? O sea, todo lo que significa proto es el inicio, ¿no? No es que sea una industria, pero tiene que ver con la metalurgia, la cerámica y los textiles. Los chinos son los más grandes inventores de la antigüedad. Todo lo que los europeos con Marco Polo, Da Vinci, no tenían en su conocimiento, bagaje, fue gracias a la ruta de la seda, gracias al comercio con los chinos, ¿no? Mientras que la India, básicamente los cereales y los granos. O sea, no hay diferencia, por ejemplo, entre la India y Egipcio en los cereales y los granos. Algo que recalcar, que lo vamos a ver después, es la colonización de muchos de esos territorios justamente por los granos y los cereales, por cosas que en Europa quizás no crecían, ¿no? Y aquí vamos a ver una línea del tiempo. La línea del tiempo nos va a ayudar en el tema de las fechas, pero nos puede confundir un poco, ¿no? Yo les sugiero que hagamos una línea de tiempo masiva, donde pongamos a todas las épocas basadas en lo que Lumbrera nos dijo, ¿no? Lumbreras, acuérdense que se basa básicamente interpreta la historia en lo material y lo social, ¿no? Si vemos que hay bronce o hay hierro, tenemos que hablar de la edad de hierro, ¿no? Egipcio tenía bronce, mientras que, por ejemplo, la China ya tenía hierro, entonces algo así tenemos que tratar de asociar. Aquí están las claves de la semana. Igual vamos a leer los ejercicios. Casi digo los egipcios porque estoy cansado, al igual que ustedes. Y aquí vamos a leer los ejercicios. A ver. ¿Alguien que nos pueda ayudar con el primer ejercicio? Quizás Yo, ya profesor, Ya, dale. ya lo hice. Ya lo hiciste. Normal. Sí, ¿lo leo o solo digo la alternativa, profesor? No, léelo para razonarlo, si no vamos a Ah, memorizar. ya. Dale. Ya, Mesopotamia significa tierra entre ríos y fue el nombre que se le dio antiguamente al valle formado por los ríos Tigris y Éufrates. Éufrates, ya, en el cercano oriente de Asia, actuales estados de Irak y Siria. El territorio se dividió en 3 regiones geográficas. Relacione correctamente las zonas geográficas y sus características. Ya. Asur, Dale. ya, profesor, ahí dice Asur, Akkad y Sumer. ¿La respuesta cuál es? Según lo que tú has visto. La C, profesor. La respuesta es la C. Eso significaría que
Azur es con Norte. el norte, ¿no? Akkad es con, está tal cual, con la zona centro Central. y Sumer con el sur. Algo que recalcar aquí es, las características son diferentes. El sur es desembocadura en ríos, entonces es pantanosa. La planicie, el centro no, o sea, es fértil, y el norte es pedregoso, con poca vegetación. A ver, algo más que podemos decir, para no hacerlo tan aburridito. Bueno, eso más que todo. No hay mucho que decir. Solamente que nos centremos en la ubicación de los ríos Éufrates, ¿no? Donde esté el Éufrates, a partir de eso podemos ubicar lo demás. Más que todo es eso. Ya. Y está simple esa pregunta, es más memorística. Bueno, la respuesta que me ponen aquí es: Mesopotamia fue un territorio dividido en 3 espacios geográficos: norte o alta Mesopotamia, ya lo leíste, ya lo leímos. Y no dice nada más. Bueno, ahí va. Ah, ya. Bueno, y dice que la Baja Mesopotamia, ahí es donde se ubicaron mayormente las ciudades-estados. O sea, el mayor desarrollo de las ciudades fue en la Baja Mesopotamia, o en la desembocadura de los ríos. Eso es lo único diferente. Después, la pregunta número 2, ¿alguien nos podría ayudar a leer? Si quieres tú mismo también, aunque no es bueno centralizar. Otra persona, a ver, que quiera leer la pregunta 2 o pueda. Ya vamos a acabar. ¿Alguien por ahí, aparte de Diana y de Flavia? A ver, chicos, despierten. Yo, Terminen de... profe. Ya, dale, Nicole. La civilización de Mesopotamia, ubicada en el cercano oriente, se desarrolló a través de diferentes periodos históricos, desarrollándose una diversidad de pueblos y lenguas. Respecto a esta civilización, determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. Ok, Uno, Mesopotamia. Ya lo leo. a ver, Ujú. 1. Destacaron las esculturas denominadas Lama-Su, que cumplían la función de ser protectores de palacios o ciudades. 2. El Código de Hammurabi fue su principal aporte legal, aunque existió uno anterior denominada el Código de Unamu. 3. La máxima expansión territorial alcanzada por Mesopotamia fue durante el gobierno del rey babilonio Asurbanipal. 4. Asiria fue el mayor imperio mesopotámico, empleando principalmente la táctica del terror como estrategia militar expansiva. Ujú. ¿Cuál es la respuesta? ¿La saben ya? La E. Sí, es la E. Lo único que no encuentro bien es lo de la Masur. ¿Ustedes lo tienen? Lo de las estatuas. Yo no lo he encontrado. Esa parte donde dice las esculturas, la Masu, ¿lo han encontrado ustedes en alguno de sus textos? Sí, profe, está en el texto. Ay, ay, ay. ¿Podrías leer qué parte está más o menos? Mm, Yo no lo Aquí tengo. dice, ratito, estoy Sí, a buscándolo. ver. Sí, por favor. Porque no. Manifestaciones culturales, en esculturas, los toros alados o lamasos, protectores con cuerpo de toro, alas de águila y cara humana. Ya, Y ya, ya, era eso. muchas gracias. Sí, pues yo no lo tengo en el material que me han dado. Tendría que haberlo investigado. Sí, es la E, ¿no? El Código Hammurabi, acuérdense, es el principal aporte legal, ¿no? Pero dice que existió uno anterior, lo que les mencionaba, que se llamaba el Código de Ur-Nammu, que prácticamente era otro rey. Eso es verdad. Después, Ur-Nammu me parece que sí se menciona en la separata. Ur-Nammu. No, no lo menciona Ur-Nammu. Eso también es investigable, ¿no? Sí, pues, lo tuve que investigar. Pero sí, Hammurabi, ahí la palabra clave es que cuando
cuando nos está diciendo Murabi, dice que es un compendio. Dice, compiló el primer gran código. Cuando él se compiló es porque no es el único, pues no hay otros códigos. Y también hay que entender por una idea, según lo que nos diría Lumbreras, que hay una necesidad material. Entonces, para que haya grandes imperios o grandes desarrollos, tiene que haber códigos para que se puedan entender en los estados, necesitan materiales para organizarse, ¿no? Para sistematizar. Ya, pues entonces Hammurabi no fue el primero, pero fue el principal aporte, ¿no? Hammurabi, otra vez, era la ley de ¿qué? Del talión, ¿no? No nos olvidemos de eso. Después, la máxima expansión territorial alcanzada por Mesopotamia fue el gobierno del rey babilónico Asurbanipal, ¿no? También eso es verdad. ¿Es verdad eso? Fue por usar el rey babilonio Asurbanipal. No es verdad, ¿no? ¿En qué época fue la mayor expansión de los mesopotamios o babilónicos? ¿Asirio? Ujú. Claro, no fueron babilónicos, fue asirio, ¿no? Entonces Asurbanipal es del imperio asirio, ¿no? Justamente fue derrotado por los babilonios y los medos, ¿no? Los medos tienen que ver también con Grecia, ¿no? Son antecedentes de Grecia o de esa zona. Después Asiria fue el mayor imperio mesopotámico, empleado principalmente en la táctica del terror como estrategia militar expansiva. Eso nos dice exactamente. Usted, usted sí lo considera, ¿no? Yo no lo tengo, me parece. Pero sí, habla del terror. Fue una época muy cruel, ¿no? En esta época los códigos eran ojo por ojo, no había una manera de desarrollo económico, quizás no era tan grande, por eso es que se utilizaba el cuerpo para pagar, los errores, ¿no? Los conflictos. Entonces, y la respuesta es la E. Vamos con la 3. ¿Alguien que nos pueda ayudar con la 3? Yo, profe. Ya ver, ¿qué dice? Ya. 3. En la imagen apreciamos tumbas egipcias ordenadas de forma cronológica, siendo la imagen número 1 la construcción más antigua y la imagen número 3 la construcción más reciente. Tomando en consideración la explicación, identifique la alternativa que contiene el enunciado que posee los nombres en el orden cronológico correcto. Y la primera sería Mastaba. La segunda, que tiene cámara funeraria, sería una pirámide. Y la tercera sería un hipogeo. Claro, la respuesta es la B. Todas tienen cámara funeraria, solo acordémonos que tienen que ver con periodos de los egipcios. El hipogeo es una especie de solución a lo que pasaba con las pirámides. Las pirámides, su característica es que son de la época de los faraones, pero ya con la caída de los faraones o su declinamiento, simplemente robaban, había muchas guerras, muchos cazadores de tesoros y robaban. Entonces decidieron hacer tumbas más clandestinas, más secretas, y por eso es que se fueron al hipogeo. Hipo, acuérdense que tiene que ver con menos, con caída, con bajo. Entonces, es un poco más hipogeo significa eso, ¿no? Más cercano a la Tierra, ¿no? Si fuera hiper, sería algo más arriba, hipo, tiene que ver con abajo. Y sí, la mastaba, pues habla de las capillas. Ahora, otra curiosidad es que la mastaba es la base de la pirámide, básicamente es la base de la pirámide. O sea, se construyó una mastaba, había la casa sacerdotal ahí, venía el faraón con su familia y, y construía encima, ¿no? Hacía más grande la mastaba, la mastaba era la parte básica. Y así muchas casas o cámaras funerarias están construidas, ¿no? Las más antiguas abajo y las novedosas van encima, poco a poco. La solución sí es la respuesta a la B. Leyendo la solución dice, la arquitectura egipcia fue de carácter monumental, funeraria y religiosa. La piedra fue elemento base. Acordémonos que no fueron construidas necesariamente por esclavos, se dice que fueron construidas por hombres libres. No lo vamos a saber a ciencia cierta, pero es lo que se dice. Las tumbas mostradas antiguas destacaron, ya lo dijimos, el periodo arcaico fueron las mastabas.
las pirámides de época de los faraones, que eran prácticamente los palacios reales del más allá. Eso eran las pirámides. El faraón con todos sus palacios y también, obviamente, se dice campesinos libres lo que construyeron, ¿no? Y ya, bueno, la época del Imperio Nuevo fue del hipogeo, ¿no? El Imperio Nuevo, hipogeo, faraones, pirámides, ¿no? Con todo su reino, estaba celestial. Y el arcaico, la más, estaba, la respuesta a la B. Ahora vamos a la pregunta 4. ¿Alguien que nos pueda ayudar con la pregunta 4? Ya vamos a acabar. Es sobre los hindús. No se peleen por participar, por favor. Solamente una persona. Ya, profe, yo. Ya, dale. Ya, ok. A partir del periodo, a partir del periodo védico surge el hinduismo o brahmanismo, Brahmanismo, sí. bajo la creencia de que los dioses son manifestación de una única divinidad, el Brahma. La creencia central es la reencarnación, el respeto a los libros sagrados, la devoción austera y los sacrificios rituales. Según la creencia hinduista, las castas surgen del cuerpo del dios Brahma. ¿Cuál fueron las castas en el orden correspondiente a la imagen? Yo creo que es la A. La A. Ajá. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es la A, chicas? Profesor, es la D. La D, también dicen que es la A, la D. A ver, vamos a ver si es la A. Antes que de tratar de resolverlo, otra curiosidad importante es que el hinduismo o el budismo aún dura, aún está en la actualidad, ¿no? A diferencia de las anteriores religiones que estamos viendo. Bueno, el confucianismo también aún dura un poco. Pero sí, básicamente sí. El taoísmo también. Sí, pero más como filosofía. Quizás es por su sistema de castas, ¿no? Y también hay que ver que los musulmanes, los cristianos también tienen una antigüedad y tiene que ver con su sistema de castas, su fortaleza en sus creencias. Ya. Quería decir algo más, pero mejor no. Ya. A ver, dicen que es la A, ¿no? Si es la A, entonces el número 1 serían los La D, la D. Ahí. La D, profesor. No había visto que era profesor, no había D, visto. profe. Entonces, lo que cambió en la respuesta es los Dalits y los Sudras, ¿cierto? ¿Qué eran los Dalits? ¿Por qué no eran los Dalits? Acuérdense, Dalits igual a... Hay una palabra fuerte ahí que tiene que ver con la familia. Impuros. ¿Cuál? Los impuros. Claro, los impuros, los parias. Acuérdense, no se menciona explícitamente en el texto, pero al ser una cultura, una civilización endogámica, muy endogámica, digamos que los chatrias, que eran los que están en el brazo o en las manos de Brahma, eran los guerreros, los gobernantes, solo se podían casar con otros gobernantes. Esto mantenía la sociedad, ¿no? No la dinamizaba, o su dinámica era más entre una sola clase social. En cierta manera eran bien sinceros, ¿no? A sus intereses de clase o de sociales. Pero ¿qué pasaba? Que quizás un Brahma o un Kshatriya o un Vaishya o un Sudra se enamoraba, pues, ¿no? O se atraían, nacían hijos. Entonces, ¿qué pasaba? Salían del orden de Brahma. Por tanto, eran impuros, eran Dalits, eran la excepción a la norma, eran lo que se evoca como romanticismo, pero para ellos no era romántico, era algo impuro, algo negativo, algo malo. Entonces, ellos estaban condenados a trabajos peor que lo de los siervos, ¿no? Que hasta cierto punto seguro tenían salario, pero
que los ciegos eran los sudras, pero no, pues no, los dalits no tenían. Entonces la respuesta, leyéndolo, dice, en la India existía un sistema social jerarquizado, cerrado y hereditario, ¿no? La herencia es importante también para la economía de las civilizaciones, que eso se puede estudiar después. Se sustentaba en principios religiosos según la religión brahmánica o hinduista, bajo el principio de que todo sale de Brahma. Se determinó la existencia de los 4 castas: la boca, los brahmistas, sacerdotes; brazos, los kshatriyas, la nobleza y gobernantes; el muslo, los vacías, que eran los comerciantes, artesanos o los trabajadores, ¿no? Los campesinos. Y finalmente los pies, los sirvientes de esclavos, los sudras, pero ni siquiera los dalits estaban entre los esclavos, ¿no? ¿Por qué? Por un tema endogámico. Bueno, sí, aquí sale el famoso texto del Kama Sutra también, algo curioso, para que no se olviden nunca los hindúes. Bueno, algo más que decir es que, acuérdense, ¿qué otra religión había o filosofía había para los hindús? ¿Qué figura nació? Que es un señor muy parecido a la postura que tiene el Brahma. Él era un humano, que está tanto en los chifas, está en las casas, que sonríe y nos dice que todo a través de la acción, todos a través de la acción, más allá, podemos ir más allá de las castas y los linajes y llegar a la iluminación. ¿Quién era el que decía eso? Se llamaba Siddhartha antes. ¿Se acuerdan? Vamos, no está tan difícil. ¿Quién era? ¿Quién era Siddhartha? No se peleen por responder. No es que si no está en el examen no vale, porque puede estar después también, ¿ah? Simplemente acuérdense del texto, chicas. Chicas y chicos, aunque más participan las chicas aquí. Son 2, pues, ¿no? Brahma, o mejor dicho, la religión, el hinduismo, y el budismo. Acuérdense eso, los budas, Buda meditando, es el que nos lleva al camino a la liberación del sufrimiento, ¿no? Él veía sufrimiento por las diferentes castas. Entonces es Buda, el otro gran pensador, o el budismo, la otra gran religión que influye en los chinos también. Bueno, vamos con la última. A ver, ¿quién nos puede ayudar a leer lo de la China antigua? Ya vamos a acabar. Un último esfuerzo para que tomen su desayuno. A ver, les espero un minuto. Bueno, ya, estamos apurados entonces. Ya, lo voy a leer. La China antigua se ubicó en el lejano oriente, entre los ríos Huanghong amarillo y Yangtze-Kiang azul, recorriéndola de oeste a este. La historia de esta civilización inició con la dinastía Xia, alrededor de 2700 a.C., posteriormente se desarrolló en la dinastía Shang, la dinastía Shu, Qing, Han. Relacione correctamente la fase de desarrollo chino con el acontecimiento que corresponde, el acontecimiento histórico, nunca se olviden de eso. ¿Cuál es la respuesta, chicas? La E, profesor. La E. Ya, si es la E, ¿cuál sería? Sería la dinastía Xia con Yu el Grande, ¿no? El periodo legendario, acuérdense de las leyendas míticas, si quieren pueden acordarse del rey del mono, ¿no? De Dragon Ball, etc. El Yu el Grande es la época del periodo legendario. Si es la E, también tendremos que decir que es la dinastía Han, la apertura comercial de la ruta de la seda. La dinastía Han es de los periodos de China. ¿Cuántos periodos tiene China? Acá lo están 5. viendo. Pueden ser 5, pueden ser 4. Si nos guiamos de la separata son 4. Vamos a ver. Son 5. No, ese es hindú. China, ni su profesor sabe todos los periodos. Son 5. Exacto, muy bien, muy bien. Son 5.
Mira, debió haber mencionado el quinto periodo, ¿no? O los 5 periodos, pero no lo hizo, mencionaron 4. Si más no me equivoco, la apertura comercial de la ruta seda, que es la C, esa es Han, debe ser el último periodo. Sí, Han es el último periodo. Acuérdense cómo memorizarlo, porque ya al haber una consolidación militar, hay mayores necesidades de comercio. Entonces la ruta de la seda nos va a ayudar en eso. Después, la dinastía Zhou, según la respuesta, es la D, el desarrollo filosófico taoísta de Lao Tse. Aparte de Lao Tse, ¿qué otro filósofo había en China? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que les pasa cuando mezclan muchas preguntas? Cuando les hago muchas preguntas. ¿Sí? El filósofo de la confusión, ¿cómo se llama? ¿Alguien? ¿Cómo se llama el filósofo de la confusión? Mal dicho está, pero igual, solo para que se acuerden. Confucio. Están cansados ya, chicas. Sí, chicos, está bien, normal. De ahí la dinastía Qing. Bueno, es el emperador Shi Huangdi. Bueno, con esto acabamos. Ya quedan solo unos 6 minutos, me parece. Ya va a sonar el timbre. Espero que hayan podido no solo memorizar, sino hacer su propio estudio. Cuando ya hablamos aquí, la línea del tiempo incluso sale sobrando un poco, la verdad. Pero este cuadro que está acá nos va a ayudar mucho, ¿no? Solo añadiría este cuadro, que ustedes lo deben tener, espero, que religión y filosofía son distintos. Otra cosa que añadiría este cuadro, añadiría este cuadro, es la escritura, ¿no? Quizás explicar un poquito, ustedes pueden explicar un poquito en sus apuntes, qué es cuneiforme, qué es jeroglífica, ideográfica y sánscrito, ¿no? ¿Para qué? Para que no se memorice si no se entiendan los conceptos. Cuando entendemos los conceptos, cualquier concepto que suceda en otra época de la historia, otra cultura, nos va a ayudar. Y así nuestra memoria va a poder hilar canales, ¿no? Va a poder hilar riegos y asociar, ¿no? Hay diferentes tipos de memoria. Y la memoria asociativa, a mi parecer, es la mejor, ¿no? Porque es la de conceptos. Bueno, eso es más que todo, ¿no? Más que todo es eso. ¿Alguna duda, consulta que tengan? ¿Comentario? Ninguno. Bueno, me voy despidiendo. Voy a esperar a que suene las 9:20. Y recién me voy a desconectar. No voy a hacer que me descuenten. No lo sé todavía. Repasando, acuérdense también de los metales. Si por ahí ven algún metal en alguna cultura, se puede comparar, pues, ¿no? El hierro, la asociación del hierro, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en Babilonia, el hierro fue introducido por los hititas y casitas, ¿no? En la época del primer imperio babilónico. El hierro en egipcio, ¿con quién habrá sido? Si yo me acuerdo, fue con los iscos, ¿no? En el periodo del medio tébano, ¿no? A ver, vemos el tébano 2000 años antes y podemos ver, por ejemplo, babilónico 1800, ¿no? No están ni de cerca, Egipcio es más antiguo, pero ya tenía el tébano, ¿no? Ya tenía, perdón, el hierro y los caballos. Y así es una manera de asociar que vamos a repetir a lo largo de todas las clases. Igual inundación, conocimiento del cíclico de la naturaleza, ¿no? Es lo primero que vimos, es un hecho, una manera sincrónica, se sincronizan varias circunstancias en un solo año, ¿no? Por así decirlo. Eso más que todo, chicos, chicas, más que todo es eso, ¿no? De ahí la organización social, acuérdense siempre de lumbreras, ¿no? El punto de que hasta cierto punto se erige un rey sobre la misma nobleza, ¿no? Ese punto es importante y se ve en su arquitectura, se ve en su lenguaje también. Por ejemplo, los incas y el quechua era un idioma de la nobleza. O bueno, no, el quechua creo que no era un idioma de la nobleza. Los incas tenían otro idioma, se dice también, que no era el quechua. Y se habrá extinto quizás. Y así, ¿no? Esas cosas. De ahí el sistema de escritura en los egipcios. Todos son jeroglíficos en realidad, pero cada vez se va simplificando más, ¿no?
Los egipcios simplifican también en la arquitectura, no solo en la escritura, para que no les roben. La India, hinduismo, budismo, ya hablamos de eso. Todo hemos hablado, ¿no? El sánscrito, la característica del sánscrito, acuérdense que era mucho más preciso, no entendemos nada aquí, pero tiene que ver con que hay un alfabeto ya y que es religioso. Si queremos memorizar los periodos, podemos decir egipcio 6, India 5, China también 5 y Mesopotamia me parece que también son 5. Periodos. Uy, Mesopotamia, ¿cuántos periodos son? 4. O sea, sería 4, 5, 4, 4, 6, 5, 5. Si queremos memorizar, ¿no? Mesopotamia 4, egipcio 6, ¿no? Es donde más hay. Y los demás son 5, ¿no? Tanto India como China son 5. Bueno, chicas, chicos, eso sería todo. Ha sido un gusto que puedan tomar desayuno. Ya nos estamos viendo. La próxima clase, igual si tienen dudas, me las hacen saber. Gracias por la Ah, clase, profe. listo, muchas gracias. Me retiro. Adiós.